Bienvenidos sean todos, por fin, aquí a un nuevo video, ya después de mucho tiempo, y estoy con alguien que no necesita presentación, pero que aún así lo voy a presentar. Si no es el más grande, si es de los más grandes creadores de contenidos de mitos y leyendas, tanto por calidad de edición, por noticias, por su buena disposición, por buena onda, estoy aquí con mazos.cl, con Seba. No le voy a Bueno, decir tío bueno. porque no le gusta que le digan tío. Tengo pocos sobrinos, entonces como que todos me digan tío me choca. Fue una cuestión de que uno ya está más viejo y dije, "Ah, ¿por qué me dicen tíos todos? Y como yo no estoy tan viejo todavía, no lo he asumido. A mí también me Por están eso. diciendo tío desafiante, pero pero nada que hacer. Yo soy ya soy bastante joven dentro de todo. De hecho, sí, ¿qué edad tienes tú? Porque yo siempre te he notado que eres muy joven. Tengo 23. 23. Ah, Sí. está joven, joven aún. Sí, joven Bueno. aún. Empecé a jugar el 2008, cuando tenía 8 años. Empecé a jugar Ah, mira, con Piratas Corsario, me parece. justo me retiré yo ahí del colegio. Sí, yo no alcancé a conocer primer bloque como tal, pero mi primer mazo sí fue el de Hijos de Ana. Yo, Bueno, yo jugaba con el desafiante Hijos de Ana para cuando todos los demás estaban jugando Crónica. Entonces ahí mezclábamos todo. Dejé de jugar y cuando volví fue el 2014 con Furia. Y ahí mezclábamos Furia con Hijos de Ana, con Crónicas. eran tiempos violentos entonces. Se Sí, mezclaba todo con todo, nomás, no importa. Le metí un Charizard y un Pikachu al mazo, no importa. Así igual. sí, un amigo llegó al colegio, me acuerdo, con un abrazo de Maipú y se ¿Ya? barajaba todo el cementerio y el destierro en el mazo. Entonces, y nosotros jugando Furia. Pero Un poquito chetado el amigo. sí, ya así de rápido nos fuimos por las ramas. Lo que vamos a Buena. hacer en este video es, yo quiero entrevistar a donmazos.cl desde el punto de vista del diseño, hacer preguntas específicas con respecto al diseño de mitos y leyendas, al diseño de primer bloque. En Furia Extendido no me voy a meter demasiado porque no es un área que yo conozca. Ujú. Consumo contenido de Furia Extendido, pero no lo juego. Y al final de este video vamos a mostrar el spoiler que me dieron de un desafiante llamado Bladud. Que espero que les guste porque a mí me gustó muchísimo. Y creo definitivamente que va a tener al menos un mazo muy, muy, muy interesante. Yo creo que al menos un mazo va a abrir o a la mente de algún jugador le va a dar la intención de decir, ah, ¿sabes qué? Sí, me tinca. Así que espero que, bueno, lo que vamos a hablar ahora sea la antesala para que después cuando hablemos de la carta, la gente que le gusta jugar desafiante, como tú en particular, de Ujú. hecho, ya sé por qué no juega Furia Extendido, porque no existe la raza desafiante ahí, le guste, ¿no? ¿Cachai? Le genera una buena impresión para que ojalá se pueda abrir otro mazo o complementar un masito que quizás ya está un poco abandonado y se le da un soporte nuevo. Sí, sí, definitivamente. Es algo que para una raza que es sumamente difícil, creo yo, de diseñar, he pensado muchas, muchas cosas muchas veces. Y, como suele hacerse o como se hizo en su momento, al ser el desafiante quizás la peor raza de todo PB, en el clásico al menos, contando con algunas cartas excepcionales, Rhiannon y Aine no solo vinieron a abrir un juego diferente para el desafiante, sino a limitar muchos otros más. Pero vamos primero por lo primero. La Vamos, primera parte de vamos por esta... partes. Vamos por parte. Vamos a la primera parte de esta entrevista. Preséntese, por favor, Uf, mi currículum mitero. su Ah. currículum mitero, qué formato Sí. juega, qué juegos de cartas juega, porque aquí también hablamos de otros juegos de cartas, al menos por lo que significa la parte del diseño, qué le gusta, a qué se dedica, todo lo que usted nos quiera compartir de información será más que agradecida. Ya, buena. Oye, para no alargarme tanto, a ver, yo jugué desde el colegio. Creo que mi primer mazo que armé fueron con cartas de espada sagrada, con un reprint de no sé qué cosa, y eran mazos muy malos, obviamente. Creo que jugué un par de dioses, imagínate el tira en ese tiempo que no tenía habilidad, yo lo tenía en el mazo porque era lo que tenía, ¿cachai? Y con eso empecé a jugar. Después jugué Pokémon así como con cartas falsas, porque en ese tiempo, yo estoy hablando ya del 2002, más o menos, y obviamente no existían las lucas como para comprarse un mazo de cartas Pokémon en ese tiempo, y aparte que eran muy caras, y daría un riñón ahora por tener una de esas, porque son sumamente caras. Y, pero siempre estuve ligado al juego y siempre me ha gustado lo analógico, ¿cachai? Yo por lo menos, y siempre lo digo a mis cercanos, por ejemplo, yo no tengo consola en mi casa, no tengo Play, no tengo Nintendo Switch, o sea, sí hay, pero yo no la ocupo, ¿cachai? Porque siempre me ha gustado más el tema de jugar con juegos de mesa y cosas así. Y vamos a hacer un salto temporal de varios años, y después, el 2014, cuando volvió Mito Leyenda, y ya había quebrado Salo hace harto tiempo después, o sea, antes,
Y yo tuve una tienda con unos amigos y ahí, desde ese año, el 2014, 2015 en adelante, he estado sumamente lo que es cercano al juego, en el sentido de que he sido dueño de tienda, he sido organizador de eventos, he sido juez, he colaborado en desarrollo de cartas, he colaborado ahora mucho en lo que es generación de contenido, y me decidí como independizar y hacer mi propio canal, entonces como que desde hace como 3 años que estoy full en mi canal, ¿no? ¿Cachai? Pero también colaborando con la marca porque muchas cosas que quizás sé o tengo un criterio que siento que puede servir al tema de creación o dar feedback de carta. De repente no es derechamente hacer una carta, y es como, no sé, para los torneos Premier siempre hay gente que se gana el derecho de hacer una cartita, que es Ujú. súper interesante porque si, oye, tu carta sale con tu nombre abajo, pero yo colaboro mucho en de repente proponer cosas, revisar cosas y en cierta medida también aprobar, ¿cachai? Entonces, ese es como mi rol y como mi currículum mitero, se podría decir, ¿cachai? Y Mm. como llegué acá, y fue por un camino bien largo, yo creo que como ya conocía a la gente que trabajaba dentro de la empresa, me habían invitado a desarrollar cartas de, no sé, lo que ya se conoce como escuela elemental hoy en día, Mm. y cambiaron el equipo, se movieron unos para allá, unos para acá, unos entran, salen y se fueron moviendo, y hace un par de tiempo atrás, ya no recuerdo cuándo, me invitaron a colaborar en Primer Bloque, eh, porque claro, yo conozco mucho de juegos de infancia, básicamente conozco todas las cartas clásicas, y un nuevo desafío de hacer cartitas nuevas como para el formato, y dije, oye, qué interesante, me tocaba la nostalgia 100%, y de ahí que entré ya creo que el año pasado, o antes, enero del año pasado más o menos, Ujú. que estuve súper metido en todo lo que salió, o lo que va a salir del 2023-2024, que hay muchas cosas atrasadas que están en bodega, que no han salido, y ahí con un equipo de desarrollo hemos colaborado harto y han sacado hartas canas. De hecho, una de las preguntas después que quizás me vaya a hacer, eh, cuáles son los retos y los logros difíciles de hacer cartas, es como, chuta, lograr contener un poco la nostalgia y las dudas de la gente, que ojalá esto sea perdurable en el tiempo, ¿cachai? Que no pase el efecto que ocurrió en Crónicas, que se vaya a disparar todo para arriba, hay que mantener lineamiento de desarrollo, y pucha, son varias cosas que están ahí, pero las vamos a hablar después, así que no quiero adelantar mucho. Claro, perfecto. Sí, sí, sí. Es sumamente importante lo que dice, sumamente interesante además porque en ese sentido he estado en todas las áreas posibles dentro de no solo el diseño, sino también marketing, todo lo que administración, difusión, muchas áreas que finalmente curten a uno de sobrada experiencia en estos temas. Y Sí, yo la única ujú. cosa que no he hecho es ir a trabajar a la bodega y empaquetar los productos. Eso sí que no. Eso sí que no. No, mucha atado. ¿Cachai? Pero por lo menos por mi lado profesional, claro, yo soy ingeniero en informática y conozco mucho de desarrollo, y en el 2019, creo, si no me equivoco, 2020, hice el sistema de torneo, Mm. ¿cachai? Que es el que se ocupa hoy del torneo.mil.cl. Claro, ese lo levanté como proyecto yo y desarrollé absolutamente todo lo que está ahí, po, ¿cachai? Ah, De hecho, ya. mucha gente me pregunta, oye, ¿me podía agregar? Y yo no puedo agregar nada. O sea, no es mi rol, porque el rol es de quien administra el sistema. Yo Ujú. puedo sacar dudas técnicas de repente, cómo funciona, no sé, siempre me preguntan, ¿cómo funciona el tema del standing? Y yo lo que hago, mira, acá está la fórmula, acá está un paper más o menos explicado, está en inglés, si quieres lo traduces, y esa es la forma. Yo no llego más allá de, oye, ¿sabéis que me reportaron mal los resultados? No es mi problema. ¿Cachai? No es mi problema. Ya, perfecto. Esa parte no la puede modificar. No, es que, Y con eso o sea, mismo una... podría, Ujú. pero no es mi responsabilidad, ¿cachai? Claro. Por eso hay gente que está a cargo, hay gente que trabaja en la empresa que se encarga de, por ejemplo, los reportes de los torneos, cuando se hacen los cortes por TOR para los nacionales, yo no soy la persona que lo hago, solo conozco el sistema con el cual se hizo nomás. Claro. Y en eso me gustaría preguntarle si usted también formó parte de Tor, de las cartas. El archivo de las cartas de la página web. No, Usted no, no no. De participó ahí. hecho, cuando se hizo el proyecto inicialmente se pensó en usar el mismo. Y yo dije, pucha, igual está como un poco mal hecho, como que me da un poco de lata meterle mano a lo que ya estaba realizado. Y para no entorpecer el desarrollo, porque obviamente tenía que aprender cómo estaba hecho y Ujú. desarrollarlo con el estándar y todo lo demás, yo propuse algo totalmente nuevo. Entonces por eso se separaron. Ah, ya, perfecto. Ya, Sí. Esa comprendo. fue la razón principal. Tratar de separarlo. Yo me hacía cargo de lo que era el sistema torneo, que era una gestión completa, y lo que era cartas era el catálogo que estaba por fuera. Ya, ya, me va quedando claro, perfecto. Entonces, una vez ya con esto, el sistema de torneos listo,
Ya la experiencia de haber tenido una tienda de cartas, poder formar parte de la difusión del juego. Luego de todo, asumo yo, llegamos a la hora de diseñar, aconsejar, diseñar, pensar de Ujú. una manera más allá que simplemente como jugador este propio juego. La pregunta que quería hacerle a continuación era, ¿cuál es el objetivo principal que tiene actualmente el equipo de desarrollo de Primer Bloque Extendido a la hora de diseñar sus cartas? ¿Cuál es el mayor objetivo? Entretener, dar una base sólida al juego, mantener el juego, abrir nuevos caminos. Porque he notado a lo largo de la historia de PBX, yo al menos, Ujú. que creo yo que por el diseño que tienen las cartas, se nota de que no ha sido el mismo equipo siempre y que han habido cambios. Em, Principalmente, el primer video que subí a este canal tenía que ver con lo que yo consideraba un problema a la hora de ver las razas en PBX, porque sentía Ya. de que muchas de estas razas tenían habilidades demasiado generales y que no hacían que fueran únicas como tal. Entonces, un héroe podía tener una habilidad de hacer tus aliados imbloqueables, pero la misma habilidad que podía tener un defensor, un titán, un desafiante. No había como unos lineamientos claros y definidos de diseño de las razas. Eso lo vi yo principalmente en Kid Raciales. Kid Raciales 1 y Ya. Leyendas 2.0. Sin embargo, incluso en el propio Leyendas 2.0 para adelante, ya con Kit Raciales 2, con Kit de extensión, empecé a notar algo que me gustó mucho más desde esta misma idea de diseño, y es ver que hay patrones que se repiten, temas dentro del propio diseño de los aliados en PB que hace que se distingan unos con otros y que no solo se distingan arquetipos como los arquetipos de nombre, que podría ser Goblin, que podría ser Drácula, Claro. que será Druida eventualmente. De hecho, honestamente, esos Ujú, arquetipos que mencionáis tú son nuestros como salidas meme, ujú, que pudiesen funcionar y quizás no tanto, ¿cachai? ujú, Creo que lo de los goblins se nos pasó un poco, poniendo la mano en el corazón, porque pensamos que ya, pero los goblins en realidad era un meme, de hecho, ujú. es una super infidencia. El equipo de desarrollo que tenemos, el chat de WhatsApp, la foto de perfil es un goblin. O sea, como que, ¿qué vamos a hacer con los goblins? Ya, metámosle algo. Y bueno, funcionó de una manera que en realidad explotó mucho. Pero claro, los arquetipos por raza no es algo que esté full cerrado, ¿cachai? Ujú, Por ejemplo, si tú miras Espada Sagrada, los caballeros tienen rompe oro, tienen aliados con furia, está el arquetipo con armas, tenéis como varias formas de jugarlo, ujú, el descartamano, ¿cachai? Tenéis como muchas salidas. Y que lo que ocurre es que mientras no exista un consenso del lineamiento de la raza, se pueden ir explorando como, no sé, voy por este camino esta vez, después el siguiente lo puedo retomar o puedo tomar un anterior, ¿cachai? mm, Y lo que tú mencionas es que efectivamente sí hubo un cambio de equipo de desarrollo y quizás se notó desde los kits raciales en adelante, de los 2023. mm, ¿Cachai? Todo lo que fue Leyenda 2.0 y fue la última como pega que hizo el equipo anterior y de ahí para adelante tomamos nosotros. Y todo lo que hemos hecho en realidad se empezó a ver el año pasado con lo que eran los kits raciales, lo que era relatos de espada sagrada, lo que era aniversario helénica, ¿cachai? El producto de Drácula y otras cosas que no han salido, por ejemplo, no sé, por el relato de Helénica, que estamos claros que viene, porque hay cartas que se han mm. filtrado por error, que vienen mal empaquetadas, ¿cachai? De Como- Cartamundi. claro, pues, ¿cachai? Y ya se sabe que vienen, pero todas esas cosas que vienen a futuro, por ejemplo, las mismas toolkits que salieron ahora, las cartas de la lootbox, ¿cachai? Todas esas cosas y lo que vaya a salir a futuro es como el equipo actual. Ujú, ¿Y cuál es quizás el objetivo más como clave de mantener como lo que nos preocupamos harto es que ojalá siempre lo que se haga exista un precedente en primer bloque y no sea algo absolutamente roto, que se pase, por ejemplo, que tú leas una carta y te des cuenta que, oye, esta carta quizás es como reino cero y no tiene sentido que estén como en PB como lo conocemos hoy en día. mm, Pero siempre ha sido el objetivo principal es diseñar cartas que ojalá vayan con la línea de lo que se juega en esa raza. ¿Cachai? Por el caso de los desafiantes en particular, cuando se hacían los torneos raciales, que todavía me acuerdo en el reino, y los desafiantes era la única raza que tú decías, oye, racial, pero mínimo tres aliados. Y tú decís, pero tres aliados, y te das cuenta que el desafiante estaba totalmente tirado en la basura porque casi nadie podía jugarlo con más aliados, porque si no era llenarte el mazo de malas cartas.
¿cachai? Mm, Y de ahí salieron las cartas de los raciales 2022, creo, o 2021, ya ni me acuerdo la fecha a esta altura, pero los primeros raciales y salió el kit de la AINE con esas cosas, después se complementó con las cartas de Leyendas 2 y ahí como que ha ido creciendo, ¿cachai? claro. Pero el principal objetivo siempre es mantener la esencia del primer bloque lo más cercano, pero sin aburrir con repetir muchas cartas, pero sí dando mejores herramientas como a cada racita, porque de repente, no sé, pues, siempre criticaron muchísimo que el mazo con armas del caballero era muy malo, Mm, y salió el Ivain de León. El Ivain de León, yo la encontré una buena carta al principio cuando salió ya en Leyendas 2, pero si miráis la generalidad, cuántas armas podíais jugar eran súper pocas, claro. ¿cachai? Y salieron un par de armas más y el mazo quedó totalmente bueno, ¿cachai? Entonces, eso es lo que se busca también hacer, po, que identificar los hoyos como de desarrollo de alguna raza y de ahí decir, ya, ¿sabéis qué? No sé, pues los druidas. Los druidas, algo que totalmente no está cero explorado, pero nos jugamos con una propuesta que ojalá funcione en un largo plazo. Y, por ejemplo, para Helénica hay otra que no ha salido, pero viene en los relatos. Ujú, Y, pero tratar de buscar un espacio y decir, ¿sabéis qué? No tener el mismo mazo siempre. ¿Cachai? De hecho, la gente está muy acostumbrada a jugar el mismo mazo. Y de hecho, el discurso es siempre que cuando sale una carta, la gente dice, no sé qué sacar para meterla al mazo. Pero en realidad el discurso debería ser diferente, que es como, ¿qué puedo armar ahora con esta carta en base a lo que conozco? ¿Cachai? claro. Porque todos piensan con quedarse con el mismo mazo que han jugado siempre, que es totalmente válido, pero cuando tú veis una carta nueva tenés que reacomodar tu estrategia de la menor o de la mayor forma que te acomode a ti, y para decir, ¿sabes qué? Sí, voy a ir por esta línea, quizás, no sé, por ejemplo, el desafiante que vamos a mostrar quizás al final del video, Ujú, quizás no cambie un mazo, pero sí potencia el otro. Entonces, mm, si a ti no te cambia tu estrategia principal, que tenía armado el mazo, no conseguirás ponerlo nomás. Así de claro. simple, ¿cachai? Pero si te da la opción de abrir otro mazo, dale, juega, ¿cachai? La intención del fondo también es que la gente juega, obviamente que hay sentidos comerciales por debajo que tú tienes que sí o sí potenciar para que se venda en la empresa, porque al final, queramos o no, esto sigue siendo un negocio, que las cartas se impriman y salgan y se comercialicen, no es como que caigan de los árboles, ¿cachai? Existe todo un proceso, hay mucha gente que trabaja en la empresa, ¿cachai? Y no es gratis, ¿cachai? Entonces tiene que ser rentable y la gente que de repente reclama que salen productos de PB todos los meses, el año pasado, créeme que esto de Leyendas 23 debería haber salido a mitad del año pasado Mm, y no se hizo y hay varias cosas que no han salido y es porque también se entiende que tú no puedes matar el comercio y no sacar 80 productos al año, ¿cachai? No hay quien aguante eso y claramente nadie te lo aguanta. claro. Y se devalúa muy rápido. Pero, Sí, pues, ¿cachai? Eso, ese es el tema. claro. Entonces, hay macroeconomía de cartas que se puede ir manejando, pero claro, pues, por ejemplo, reimprimir una carta en un kit, por ejemplo, de leyendas 3.0, por ejemplo, todos dicen, ¿por qué no vienen las cartas de extensión que salieron hace más de un año? Es porque cuando se hizo esto, las cartas de extensión habían salido hace 3 meses. ¿Cachai? Y se Mm, pensaba que Leyendas 3 iba a salir como en 3 meses más, entonces estaba muy encima, y como se sabía que los kits de extensión eran muy buenos, se iban a reimprimir, y si tú lo sacabas en Leyenda, después la gente no te compra los kits, ¿cachai? Entonces perdís plata imprimiendo cartas y como que no te conviene, mm. ¿cachai? Claro, Depende. comprendo, comprendo, comprendo y eso es algo que se suele dejar de lado normalmente, que es mezclar lo comercial con la propia, con el propio juego en sí. No hay que Claro, dejar de ver que un juego de cartas, que además los juegos de cartas suelen ser, si bien no son nicho en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica lo son más, sobre todo cuando son juegos de cartas económicos como lo es con los mitos. em, el tener que sacar productos constantemente es necesario, sea o no un bloque cerrado. Sin embargo, a mí me gusta la línea que se está tomando de no sacar un producto todos los meses necesariamente, sino cada 2 meses, porque al menos lo que muchos jugadores era de lo que más se quejaban, era que como las cartas salían de goteo y te venía una en cada kit, tenías que estar comprando todo por tres y después el próximo mes todo por tres de nuevo. sí, de hecho, honestamente me sorprendí porque yo sabía que venía Leyendas 3, Ujú, sabía que existía la toolkit, sabía que existían los kits de batalla, que estaban ahí planificados, pero después cuando me informan que va a salir todo junto, dije, ah, igual interesante, ¿sabes por qué? Porque salen, por ejemplo, si salían solamente las cajas, después las cajas se agotan y te mm, quedas sin sobres, como por ejemplo para darte en torneo, las comunidades se quedan sin sobres, las tiendas, ¿cachai?
los torneos grandes como que no hay premio, y es como súper chacha porque el producto base se acaba el tiro. Claro. Y después te iban a sacar los kits de extensión, que ya toda la gente se compró todos los sobres, y después te los van a volver a meter en los kits y decir, oye, pero me metieron sobres que ya compré y como no me sirven. Pero Claro. ahora, al sacar todo junto, igual te da un abanico más amplio, porque ya, me compro los kits, ¿cachai? Compro básicamente y adquiero todo lo que son las cartas promocionales yo digo promocionales porque en realidad no son parte del pliego inicial. Ujú. No sé, es que siempre esta discusión de PB la vamos a tener hasta el 2050. Bueno. Cuando uno dice una carta promo es carta única, no, no son únicas. Ya no. ¿Cachai? Ujú. Algunas sí, otras no. Y de hecho en el blog escribimos ese post por lo mismo, porque para que la gente no tenga duda, oye, ¿esta carta la puedo ocupar por 3? Sí, esta no. Simple. Claro. ¿Cachai? Porque es algo adquirido después los años. Po. Ujú. Es lo que Pero significa, a fin de cuentas, diseñar para algo que ya se hizo. claro, ¿cachai? Tenéis que convivir con cosas del pasado, Ujú. ¿cachai? Al final, tener un juego de cartas es súper entretenido, pero tiene parte fome que es como, por ejemplo, preocuparse de la logística, preocuparse de cómo vender, ¿cachai? De cómo ofrecer el producto, que es fome igual, pues, ¿cachai? Yo creo que a cualquier jugador de otro juego incluso, si te sale, no sé, en Magic salen productos todos los meses, y te digo, productos con set completos, Claro. mazos de Commander y millones de cosas más, ni hablar los Secret, no sé cuántito, Las Secret y Layers. Sí. tú todo el año tenés productos. De hecho, el calendario hasta mitad de 2024, todos los meses hay un lanzamiento diferente. Y eso es cosa que tú lo compruebes en Google, y lanzamiento en mayo de 2024, y te va a salir todo. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, acá en Leyendas me pasó que al venir todo junto, ya, me compro todos los kits que son como los de batalla, Ujú. y también me compro los kits de las toolkits, abro los sobres, y si me faltan cartas, me compro una cajita. Claro. ¿Cachai? Que al final igual es bueno porque las cajas igual van a estar dando vueltas. Ujú. Y es asequible para todo tipo de jugador. Por el jugador casual que no puede invertir tanta plata en el mes, se compra un Claro, kit de batalla que son asequibles para la cantidad de sobres que traen. O a claro. la gente que le gusta jugar sellados, juega con lo mismo. Las toolkits ya si necesitan cartas muy específicas. Y las booster box si es que quieren sacar lo mejor de lo mejor y tener un ratio asegurado de Claro, pulls. depende mucho. Lo más probable es que los revendedores se compren todos los kits por 10.000 y las cajas de sobre también, y abran todo y después revienten el mercado como siempre lo hacen. Ujú. Y, pero siempre va a quedar una persona que diga, ¿sabes qué? Quizás va a probar, me voy a comprar el kit, no sé, la Toolkit 1. Y con eso, porque quizás justo viene una carta que necesitaba y no la había podido encontrar antes porque estaba muy cara, 7 o 8 lucas, y después la suma y la resta, te das cuenta que te conseguiste la carta que te faltaba para jugar, te conseguiste las cartas nuevas, te sale un par de sobres y listo. Dale. Claro, ¿Cachai? Es mucho en lo más personal barato. me pasa igual. Pues tengo amigos, yo siempre juego, los tres bloques que juego en realidad son primer bloque, segundo bloque y crónicas. ¿Ya? Y los productos que adquiero evidentemente son de primer bloque, porque segundo Ah, bloque y ya. crónicas están parados y los mazos ya están listos. Pero Mm, tengo amigos que no juegan constantemente. Y siempre que sale un producto nuevo es mucho más llamativo para ellos decirle, vamos a jugar un sellado y ahí van, totalmente. nos compramos el kit entre todos y ahí disfrutamos del sellado. Ya, y a mí, que me gusta más ya tener los mazos, pensar alguna estrategia, formas diferentes de jugar, puedo adquirir después el producto y creo que me parece que es en esa misma línea una forma mucho más sabia de afrontar el mercado y la salida de productos, porque al menos, no sé si a usted le pasa, pero a mí sí, que es que conseguir cartas de kits que ya salieron hace un tiempo, pero que siguen siendo staple, es muy difícil, no solo por el precio que tienen, sino porque pagar 20 lucas por un kit del cual necesitas solo una carta y que los sobres son de 2.0, por ejemplo, es pesado. Entonces, por Sí, eso po. creía yo que el producto perfecto dentro del primer bloque siempre van a ser los leyendas. Porque las Claro. leyendas inciden en todos los demás productos que salgan hasta que otra leyenda lo reemplace. De hecho, es la tendencia, pues salió el Ujú, 1.0 con los key Racer los primeros, después el 2.0 que se reprimió todo lo que salió el año pasado, que ujú. fue demasiado, y ahora el 3.0 viene a abrir otro ciclo, ¿cachai? Y las cartas que se incluyeron ahí, tratamos de hacer la lista más certera para el jugador que no tiene nada, ¿cachai? Por ejemplo, el otro día me preguntaban si salía el escudo celestial, y tú, ¿cachai? Que esas cartas no salían en la uno y en la 2. Ujú. Como que todas esas promocionales igual se incluyeron porque dijimos, igual es charcha que solamente te la den como por torneo,
y si yo soy un jugador casual que le necesito para ir a jugar y no tengo opción de encontrarla en sobre, igual es feo, po, Ujú. ¿cachai? Y así también hay otras cartas que tú decís, ¿y pero por qué están en los sobres? De repente igual las necesitáis para los sellados, ¿cachai? Claro. Igual vaya a necesitar alguna carta que de repente es muy cochina, pero está baneada, pero igual la necesitáis los sobres. Mm. Entonces, llegar al balance de las 300 cartas, créeme que pareciera fácil, pero después también tenéis que ver para atrás, ver el espacio, cuánto tenéis para un pliego, para imprimir, dividir la frecuencia, cuánto espacio tienes que dejar Ujú. eh, para que se venda el producto y obviamente tenga un atractivo más que coleccionar cartas, es tener cartas nuevas. Hay que ver cuánto espacio te quedan para poner cartas nuevecitas, ¿cachai? Diseñarlas. Y ahí viene todo un proceso como súper entretenido que encuentro yo, que es qué elegir, hay que darle soporte y cuál va a ser la línea de lo que va a salir. Por ejemplo, el desafiante que vamos después, vamos a ver, apoya un mazo, pero por ejemplo, hay otras cartas que tú decís, ya esta va para otro lado, ¿cachai? Ujú. Entonces, hay una discusión eterna de qué agregar, qué no agregar, o de repente siempre pasa lo mismo. Por ejemplo, hace mucho, pero mucho, mucho, mucho tiempo, toda la gente reclama por el Eterno, que el Eterno siempre está como muy abajo, Mm. pero de repente te das cuenta de que no han salido cartas buenas para los Eternos. Entonces, tú le tratáis de buscar o acomodar dos, tres cartitas que puedan servir dentro de su estrategia y el mazo puede ser más jugable. ¿Cachai? Si al final, aunque sea todo comercial y todo lo demás, lo que prima acá es que tú, en tu casa, puedas disfrutar el juego siempre. Claro. ¿Cachai? Tengas o no tengas las cartas, sepas también que existen posibilidades para que tú puedas jugar. Ujú. ¿Cachai? Yo conozco muchos amigos que de años que jugué con ellos en el colegio y no sé, pues de repente me preguntan, oye, ¿el juego todavía sigue? Y le digo, sí, pero ha cambiado un poco a como era antes, ¿cachai? Y de repente te das cuenta, no, yo tengo estas carpetas. Y un amigo una vez me dijo, no, me tengo esta carpeta. Y me mostró, tenía puras cartas de edición, tenía como tres Marco Antonio de edición antigua. Y dije, pero ¿por qué tenía esa weá guardada? Y yo decía, dame uno, ¿cachai? Pero después tú le decís, mira, todas estas cartas, claro, Marco Antonio, baneado casi todos los torneos, Ujú. pero le digo, mira, el héroe ahora juega otras cosas, quizás tú nunca jugaste el Marco Antonio antes porque quizás lo encontraste malo, ¿cachai? Jugáis con puro Espartaco, Marco Antonio, Ujú. pero ahora podéis jugar de otra forma. Y ahí es donde también radica el tema de desarrollo, porque tú podéis tener formas de ejecutar un juego que sea súper interesante para nuevos jugadores y también reencantar a los antiguos, ¿cachai? Es súper Mm. importante llegar al público antiguo también porque la nostalgia, sabemos que primera era, primer bloque, por lo menos llaman mucho y eso también te deja buenas facturas, po. Claro, es completamente entendible. En base a Sí. lo mismo que estoy explicando, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, Ujú. o más bien al siguiente tema, que tiene que ver con los retos, los logros y las complicaciones al diseñar. Yendo primero Uh, con lo que usted considera que han sido los mayores logros en su época como diseñador en parte del equipo de diseñadores me refiero, del nuevo equipo ujú. de diseño de primer bloque extendido, ¿cuál cree usted que han sido los logros, lo que más contento le mantiene? Ya sea que tope en la mayoría de las razas en los torneos, que la gente se emocione con las cartas nuevas, o que hay muchos jugadores, al menos yo pienso sinceramente de que primer bloque extendido está en su mejor momento. Y eso es precisamente por cómo se ha tratado el diseño de la mayoría de las cartas. Claro. ¿Cuál Mira, cree usted primero que es el mayor logro? yo creo que el mayor logro es haber, con el tiempo, haber consolidado un grupo de jugadores tan amplio. Por ejemplo, dato interesante, no, Ujú. no sé si tan interesante, pero si tú te vas a la página torneomil.cl y te vas a la parte de torneos o ranking, Ujú. en ranking tú filtras por primer bloque y te vas viendo que cada temporada, porque hay un filtro por temporada, te sale la cantidad de jugadores. Y si tú te das cuenta, en los últimos años eso ha ido creciendo mucho, muchísimo, ¿cachai? De hecho, la temporada pasada jugaron 2.260 jugadores, la anterior también se mantuvo en los 2.000 y antes al principio habían como 800, 900, iban por esos números. Entonces te das cuenta que la pega que se ha hecho con todos los años ha sido tener igual un público muy cautivo que sigue jugando a primer bloque. El mismo público que yo siempre digo, antes la gente cuando se aburría de Imperio y de Mito y Leyenda se cambiaba de juego. Claro. Entonces, el que jugaba Imperio y se aburría de la cuestión, se iba a jugar Pokémon. Mm. ¿Cachai? Pasaba su temporada en Pokémon, se aburría, se iba para Yugi. Y después Mm. se iba para, no sé, para los juegos de Bandai, que hay cientos. Hay cientos juegos de Bandai. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día, el jugador de mitos, en promedio diría que está jugando un formato y medio, dos quizás.
Mm. ¿Cachai? Porque de repente te aburres de la temporada de primer bloque y te das cuenta que, sabes que en primera era igual, como que hay otra comunidad, hay otra forma de jugar, hay más raza, y te cambias para allá. O de repente, quizás no te fuiste a primera era, pero te fuiste a Furia Extendido. Y de repente tienes memoria de cartas antiguas, tú jugaste segundo bloque, tienes un grupo de juego muy piola, y te estás moviendo dentro del mismo juego, lo Ujú. cual hace que recuperar a esa persona sea súper accesible, ¿cachai? No es como que tengo que reencantarme a un jugador que vendió todo su retiro y que quiera volver al juego. Claro. ¿Cachai? Entonces yo encuentro que un buen logro que se ha hecho en los últimos años es poder cautivar a la gente que ha jugado siempre el juego, lo conoce para arriba y para abajo, de todas las formas, y que ojalá esté dentro del mismo ambiente. O sea, yo feliz de que, por ejemplo, el jugador de primer bloque diga, ¿sabes qué? Ya, me aburrí el primer bloque, me aburrí el clásico y quiero seguir jugando a Mito, me voy a ir a jugar Furia Extendido. Mm. La raja yo lo encuentro, ¿cachai? Y después te vas a dar cuenta que ahora existen 6 razas, no hay oros con habilidad, existen 6 razas que por lo menos, de hecho, súper orgulloso del equipo de desarrollo de Furia Extendido, que para Nacional, que se vienen ahora en marzo, Ujú. no hay ningún baneo. O sea, tú podís jugar con todas las cartas y no existe baneo porque están tan balanceadas las razas de los mazos que de verdad da para jugar lo que tú quieras. Claro, y eso ¿Cachai? responde esencialmente a la experiencia de los Sí. desarrolladores, que es muy ¿Cachai? importante. Y yo creo que igual es importante no volverse loco haciendo tantas cartas. Ujú. Porque, por ejemplo, las de Furia Extendido son 150 cartas, salen las versiones Chaya Foil y todo el bling bling máximo, Claro. pero tú sabes que son 150 más los kits de como de extensión, que no superan las 40 cartas ni por si acaso. A eso si le sumaste las Booyah Box que salieron ahora, los Box Topper que puedan conocer en otro juego, es lo mismo. Ujú. Y tú cada vez que sacas una edición no son tantas cartas. Entonces es más fácil controlarlo. A diferencia de lo que ocurre en primera era o primer bloque, o imagínate en segundo bloque y todo lo que O venga en para futuro, de Imperio. hecho, Ujú. en Crónica, en Imperio también. Son tantas cartas que de al final sacar una, al final es multiplicar el problema de decir, esta carta me genera algún tipo de desbalance en algún mazo, o esta carta con estas combinaciones que existen antes me hace más difícil desarrollar algo más consistente. ¿Cachai? Como es más acotado Furia Extendido, es más fácil manejarlo. Pero Ujú. en primer bloque, además de los problemas que existen de reacción de cartas desde el año del 2000 hasta ahora, es súper difícil tratar de mantener súper ordenado, ¿cachai? El FAQ cada vez crece más porque cuando sale una carta siempre salen dudas que de repente se podrían responder haciendo el DAR de nuevo, ¿cachai? Pero sacar un DAR todos los meses claramente no es la opción, ¿cachai? Porque al Mm. final el DAR es el documento que sienta las normas de cómo jugar, ¿cachai? Tú que también desarrollaste un juego, me imagino que también estás en la parte de definir cuáles son las reglas, ¿cachai? Ujú. Y ahí te vas a dar cuenta de que es un conjunto de reglas ideales, pero siempre van a haber excepciones, ¿cachai? Y cuando tú vas desarrollando cartas, quizás esas mismas van contradiciendo tu manual de reglas. Entonces ahí Claro. tenéis que estar pensando en, ya, esta carta no la podemos hacer así porque según el DAR en tal parte, bla, 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 no lo puedo resolver así, entonces está malo el enfoque, ¿cachai? No Ujú. voy a hacer una carta con relámpago en primer bloque porque la cuestión no está dentro de lo que se juega en el formato, ¿cachai? Entonces, todo eso son complicaciones al momento de desarrollar, pero sí hay muchos logros bacanes, como puta. La verdad que se juega mucho, uno de los productos más rentables de Mito Leyenda hoy en día, ¿cachai? Ujú. Y el reto constante de eso es como seguir manteniéndolo, ¿cachai? Y ojalá seguir ampliando los horizontes. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo y siento yo que igual debe ser muy entretenido el tener que ver constantemente estas mismas reglas que se van actualizando y que van chocando unas con otras. Al menos a mí me ha pasado Ujú. que en mi juego ya son 3 años de desarrollo, pero ninguna carta del juego, salvo una sola, ¿Ya? se ha mantenido igual desde que hice su primera versión hasta cómo va el juego. Siempre hay algo que se va actualizando y cuando uno se pone a revisar las reglas, se da cuenta de que tienen que haber códigos para escribir las cartas, tienen que De haber hecho, sí, estructura para escribir las es cartas. súper importante eso que la forma de escribir las cartas, por ejemplo, un aliado Ujú. con furia que pueda atacar el turno que entra en juego o que tenga furia derechamente, tenéis que ser súper consistente en todo el relato de todas las cartas, porque si no, te queda la excepción que tenéis que resolverla diferente y te genera una duda y una complicación después a futuro y olvídate. Claro. ¿Cachai? El concepto de redirección, ¿por qué no se ha tocado más en primer bloque? Porque ya con el relámpago arcano más que suficiente las dudas y los problemas. Entonces, Ha ¿para qué dado hay que mucho sacar una problema ya. redirección en helénica? ¿Cachai? ¿Para qué? Claro, ¿Para qué? porque primer bloque no tiene el objetivo como tal descrito en sus propias cartas, como si lo tiene, por Claro. ejemplo, Crónicas.
Ahí es Claro. fácil ver la redirección, pero Crónicas tiene sus otros problemas. Porque a la hora que se va desarrollando el juego, se van desarrollando el meta, se van desarrollando no solo eso, sino las propias reglas, siempre van a haber Ujú. cosas que van a chocar o que van a faltar. En Claro. Crónica siempre se presume, al menos a mí me gusta presumir el hecho de que la redacción es muy buena y que se utilizan claves que en Magic se usan mucho, que es el objetivo, pero hay otras cosas que no se especifican tanto. Por ejemplo, al menos en Crónicas es así, en qué zona activa o dispara una carta, una Ya. habilidad, cuando sale del juego. Si la dispara en el juego, si la dispara desde el cementerio, si la dispara. Esas cosas no están bien Ah, clarificadas y no tienen está sus. tocado. Ya, esos Claro. problemas, por ejemplo, se tuvieron en otros bloques, no sé, en Imperio y en Furia Extendido, que se pasó gran parte de Imperio para acá. Ujú. Y claro, pues, se tuvieron que definir en un momento porque sí generaban problemas, ¿cachai? Pero después con la experiencia te das dando cuenta que sí existen vacíos que tú tenés que cubrir sí o sí con reglas. Pero sí, entretenido, por lo menos a mí me gusta mucho lo que es la teoría del juego. Ujú. Y de repente soy de proponer cartas muy al hueso, muy al callo. Ujú. Y no sé, puedo haber un ejemplo que haya salido ya. Sobre eso quería preguntarles también. Una cartas muy en específicas. Quería saber si es que usted había sido responsable No, de esa idea. no, no fui yo. A mí me encantó porque en Magic existe, y todos lo sabemos, tapear, girar. En Lorcana también se giran las cartas para declarar cuando una carta ya está usada y que esa carta no va a Claro, poder atacar ni va a poder usar de nuevo su habilidad. Aquí en exactamente. Mitos lo acabo de ver en primer bloque y quiero saber si es que usted es responsable porque me encantó la idea con mover cartas de línea de defensa a línea de ataque o de línea de ataque a defensa para activar efectos, no para dispararlos. Sí, yo creo que esa fue una bola conjunta de todos, Mm, porque dijimos, lo que pasa es que el primer bloque ya llega a un punto que tú decís, ya no tengo cómo estrujar más la cuestión. claro. ¿Cachai? Por ejemplo, siempre hemos tenido el problema con los oros. Existen tantos oros en primer bloque que tú sacáis uno que se dispara un poco y ya te quedará embarrado. Ujú. De hecho, por eso Carmix ahora en esta colección es la legendaria o la secreta. Porque sin Carmix estaría el despelote. O sea, juega en un formato sin Carmix y estaría desterrándose todo lo oro y quedaría la pura embarrada. Ujú. ¿Cachai? Pero por lo menos lo que fue mover, dijimos, mira, es un concepto que no es difícil de aprender. Es algo que quizás no sé si existían precedentes antes del primer bloque. eh, Algunos, Algunos, pero pero muy muy diferentes. chicos y malos, ¿cachai? Que no Claro. servían. Ujú. Pero dijimos, mira, es algo simple, que es mover una carta de línea de defensa, línea de ataque, ¿cachai? Para que haga algo, pero sí teníamos algo que eran, por ejemplo, el Logam, el Dragones, ¿cachai? Y que eran cartas que tú podías activar para generar. Entonces al final era lo mismo, era moverlo Ujú. de zona de arriba, de abajo arriba. Y eso te generaba un beneficio, ¿cachai? Claro. Entonces cuando salió la misma de Nativitas, o de la fiesta de Navidad ahora de la loot box, Ujú. dijimos ya, arriesguemos un poco con este caballero que le puede dar furia a un aliado por el turno, o arriesguemos un poco con el héroe. Mm. Y después nos dimos cuenta que sí, ¿sabes qué? Andaban súper bien, man, Sí, súper bien. y no solo desde la Interesante habilidad también. en sí, es interesante y a la vez es sumamente gratificante a la hora de jugar. El mover las cartas en un juego de cartas es muy importante. La Claro, sensación que te da. Por eso siempre los jugadores cuando están jugando están moviendo las cartas de su mano, de una mano a la otra, o el tener que mover, subir y bajar bueno, cartas. Es una muy buena sensación y a mí me encantó la idea de Nativitas y me gustaría mucho verlo a futuro, verlo reflejado en una raza en específico, por ejemplo, por dar un ejemplo, el héroe, que el héroe es muy general en sus mecánicas, se entiende de que es ujú, una raza que se hace más fuerte mientras más héroe hayan, pero una versión del héroe que se base en moverse entre sí o un defensor que se reagrupe, son ideas que se pueden explotar y que dan para mucho. A mí me gusta mucho claro. eso que se tomó para. Por ejemplo, el Aed Fin ya tenía eso, que era como un presente, no como tal, Ujú. pero te das cuenta que hay una carta que al final del turno vuelve a su defensa, ¿cachai? Claro. Pero claro, lo que siempre se trata de buscar es ojalá tener opciones de juego, ¿cachai? Mm. Cuando ya el héroe ya tenía casi todo, dijimos, pucha, tratemos de buscar. Y lo bueno de que, aunque no lo parezca, tú al mover una carta a la línea de ataque, te quedas sin defensa. Ujú. Entonces te genera un mini drawback, que es como, juego la carta, hago algo, pero me quedo sin defensa. Entonces quedo vulnerable un poco a lo que me diga mi oponente, Claro, ¿cachai? esa es la gracia Entonces, de tapearlos. Entonces, claro, po, y se puede eh, hacer eh, también con el oponente, como el Capitán Imperial, por ejemplo, que lo mueve todo para arriba. claro, ¿cachai? Entonces tenía ese juego que entra súper bien en el formato de cómo se juega Mito y Leyenda en primer bloque,
no rompe nada, creo yo, pero sí te abre abanicos de cosas, ¿cachai? Entonces, Claro. creo que es una idea que cuajó súper bien, por lo menos el equipo de desarrollo nos gustó harto, y como que, claro, salieron dos ahora nativitas de la Lootbox, no sé si ahora vienen en Leyendas 3, creo que no, pero puede que a futuro, claro, se puede retomar, pues, ¿cachai? Y Mm, ahí puede ser que se le dé identidad a una raza que haga algo con moverse y todo lo demás. Aunque en lo personal creo yo que va en contra un poco del espíritu del juego, ¿cachai? Porque tú movís los aliados cuando vayas a atacar. mm. ¿Cachai? Pero ahí hay que ver más o menos, no hay atacar, mover un aliado, después devolverlo, moverlo, ya eso ya genera interacciones que son un poco sucias, pero si tú lo moviste y se queda ahí hasta el otro turno, creo que es sano. Claro, es un riesgo para obtener una recompensa. A mí me encanta ¿No? esa idea y es bueno que se especifique porque nos dicen cuántas veces quieras por turno, puedes moverlo para Es hacer que, combo infinito en algún momento donde hay una carta que te lo permita. bueno, y aparte que es una acción que tú puedes igual controlar súper bien, pues, porque por ejemplo, si tú la mueves de línea de defensa a línea de ataque, ya no te genera el problema que no la puedo mover de nuevo. Entonces tienes Claro. que tener otra pieza que te permita agruparla en ese momento, ¿cachai? Y mientras no salga eso, no vaya a tener una interacción larga. Mm, ¿Cachai? Que sí. eso es el problema de los mazos combo, que de repente tú no controlaste una carta, por ejemplo, la Horda Fomor, Ujú. y te desterraste todo el cementerio para robar. ¿Cachai? Un detalle, pues. Bueno. A mí, por ejemplo, me pasó y son cosas que uno no prevé hasta que las testea o incluso no se da cuenta. Yo me Mm. acuerdo que en la primera fase del desarrollo había una carta que cuando la jugabas, destruías una carta que controlabas para jugarle de nuevo. Si la Ah, ya. destruías y la jugabas de nuevo. Entonces podías entre esas dos hacer un combo infinito. Entonces son cosas que eventualmente se parchan y que las reglas, por ejemplo, yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Por qué no se hace en algunos juegos de cartas para evitar estos problemas que del propio juego sea todos los efectos se pueden usar una vez por turno a menos que la carta diga lo contrario? Entonces Claro. ahí se corrigen, se solucionan esas cosas. Entonces, Por ya ejemplo, en ujú. eso mismo ya limitaría al tiro el Totem Nightwolf Claro, y pasaría a estar baneado a jugable. claro, es una regla que es súper sencilla, no tienes que estar tocando las habilidades de las cartas. Sí, y hay algunas que serían excepciones o que se ratean. Por ejemplo, el dragón de plata. Ese Claro. sí puede ser más de una vez por turno porque te pide pagar. Claro, Otras tiene que un no. costo, no es ilimitado, ¿cachai? Tiene un recurso que tienes que pagarlo que no es infinito. Claro, lo mismo con Hasta la, que alguien con la sa- corona faraónica, o lo claro, hasta mismo que alguien se con. saque un combo con generación de oro infinita y te descarte todo el mazo. Claro, o Pero, con la Metrópolis. Esos problemas se. claro. Pero eso también demuestra que, obviamente, Primer Bloque nació en un punto en el que se está experimentando y no se conoce bien todavía cómo diseñar un juego de cartas. Se nota. Es cosa de ver Hijos de Ana, que es una edición es mi edición favorita por la nostalgia, pero es una edición terrible en cuanto al diseño. Hay cartas que hacen lo mismo, pero tienen distinto coste. Hay cartas Sí, que son injugables de o plano. algunas que hacen lo mismo con la misma frecuencia y o sea, distintas frecuencias y es la misma carta. Sí, Claro, entonces em, hay que ver, creo yo, y eso es importante para nosotros los jugadores, ver que el contraste en el diseño entre primer bloque extendido y primer bloque clásico no solo se da en que que se alega mucho de que hay cartas, ahora todas las cartas de PBX o la mayoría son jugables. Y es porque evidentemente las de primer bloque clásico, muchas de ellas están mal diseñadas de partida. O no, que, y o que aparte tienen diseños muy, muy pobres o con poca experiencia. y tienes que considerar que las cartas se hacen, las nuevas por lo menos, para Mm, que se jueguen, claro. ¿cachai? O se jueguen por sí sola para que se abra un mazo nuevo en base a ella, por ejemplo, el mismo Rein de León, Ujú, o esa misma carta te puede abrir estrategias con cartas antiguas. ¿Cachai? Entonces, carta nueva que sale, tú tienes, por eso digo yo, no hay que hacerle espacio a la carta para que entre un mazo, sino que hay que pensarla siempre al revés, po. Sale una carta específica, por ejemplo, el ujú, caballero de spoiler que voy a mostrar yo después, ya creo que 2 días más o menos. eh, Ese, tú decís, ¿es una carta que necesitaba el caballero? ¿O es una carta que en base a esto me hago un mazo caballero nuevo? ¿Cachai? mm, Yo por ahí siempre tengo que pensarla, mira, puede que de repente es la pieza que le falta al mazo para que sea más consistente, o lo que le faltaba, por ejemplo, el mazo Titán, que le faltaba un baraje, es súper simple el baraje, pero puede servir, pero de ujú. repente puedes decir, no sé, me sale el, a ver, creo que ya salió el Regan, el Sombra 4-3, ¿El que baraja? sí, que es Sí, como un Colla, todos dicen que el Colla más grande, bueno, sí, el con la más, eh, más grande. ese viene a buscar el espacio dentro del mazo Sombra Control. Claro.
¿cachai? Ese sí está pensado para que el mazo Sombra Control vuelva a jugarse como se ocupaba antes, sin la variante agro que existe hoy en día, ¿cachai? Entonces, las cartas que van saliendo tienen siempre un uso. Hay que saber buscárselo, ¿no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y en base a esto, Ujú. para terminar al menos con esta pregunta, es el tema de las complicaciones al diseñar PBX. ¿Cuál ha sido, cree usted, la parte más difícil a la hora de diseñar? Ya sea, por ejemplo, la que todos sabemos, pero nadie quiere decir, que es la comunidad, por ejemplo, Iba a decir o, eso, pero gracias por adelantarlo. o la reacción. Hay muchas cosas de PBX que son extrañas porque hay algunos aliados que dicen imbloqueable al final o cartónica al final y otros que lo dicen al principio. Que se dice mucho que en primer bloque no existen las palabras clave, pero sí existen, solo que no se llaman así. Están Imbloqueable, camufladas, claro, están camufladas. imbloqueable es una palabra clave camuflada. Puede atacar cuando entra en juego, no, pero hay otras que indestructible, indesterrable, sí lo son. Entonces, ¿cuál Sí, cree po. usted que es la parte más complicada a la hora de diseñar para PBX? Yo creo que lo más difícil es no pasar a llevar el recuerdo de todos los que jugaron antes. Mm, ¿Cachai? Porque de repente tú puedes tener una persona súper fan de una raza que le hiciste una carta que quizás no va de su línea de juego y obvio que te va a criticar. claro. ¿Cachai? En base a Porque, eso, le puedo hacer una pregunta incómoda con respecto a una sola ujú, carta, que a mí me incomoda un poco su existencia. ujú. ¿Puedo preguntarle por Van Helsing? Van Helsing, ya. Van Helsing, todo el producto de lo que es Drácula, Ujú, está pensado siempre en los formatos libres que tú puedes jugar con todas las cartas. ujú, Por lo tanto, se entiende que existen cartas más potentes que se pueden estar liberadas. Por claro. ejemplo, casi siempre se banea el dragón dorado, ¿cachai? Cuando estés jugando racial edición, porque Ujú, tú sabes que el dragón dorado va a entrar en 3 mazos nomás. ujú, Pero cuando tú ya tenéis cartas que pueden entrar en todos los mazos, por eso el racial libre o el formato libre como tal, tú podéis combinar como tú quieras. mm, Entonces, las listas de restricciones de esos formatos tienden a ser más chicas porque tú estás en las mismas condiciones que yo de poner todas las cartas que tú quieras. claro. ¿Cachai? Se tratan de limitar siempre los combos, ¿cachai? Para que no sea como interacciones fome que jugáis solo, porque al final es un juego de 2 personas siempre. No es como Yu-Gi-Oh! Que tú te puedes sentar y cambiar y ganar solo, Sí. que es como esencia del juego, ¿cachai? Si no hay hand traps, no hay nada que hacer. Claro, Bien. pues no hay nada que hacer. Partiste segundo y fuiste bueno. Entonces, Van Helsing, claro, pasa a combinar un poco la potencia del mazo caballero para que sea un aliado que dé fuerza, ¿cachai? Que tenga la posibilidad de ir para adelante, furia. Y yo creo que hay mucha gente que está muy acostumbrada a que los formatos de PB sean bajo oro finalizo. Mm, ¿Cachai? Bajo oro finalizo y el turno 10 más o menos ya empiezo a desarrollar el juego. Sobre todo en formato libre, que es como bajo oro finalizo, después te anulo, bajo oro finalizo, te toca a ti y tú estás así todo el rato. claro. Entonces, lo que se busca también es que el juego libre se pueda resolver antes, ¿cachai? Yo Mm, que colaboro en Furia Extendido, he ido a jugar, por ejemplo, Primera Era hace poco, y yo me doy cuenta que en Furia Extendido los duelos son cortos, mm, ¿cachai? Tú en 30 minutos ya resolviste una ronda 2-1, ¿cachai? sí. Y eso es súper agradable para el que está jugando porque tenéis tiempo de descanso entre rondas, sobre todo para torneos largos. Ujú, También tenéis una experiencia de juego que es cortita, no necesitáis estar 40 minutos jugando una partida. ujú, ¿Cachai? Entonces, si tú tenías un juego que es un poquitito más rápido, por eso también el producto Drácula está pensado para que sea más para el libre que para el claro. racial, Sí, se nota. es que tú tengáis la forma de resolver una partida mucho antes, ¿cachai? Ujú, Yo encuentro que de repente los que juegan con Hakika por 3 que puede estar libre en algún formato quizás, claro, pues juegan a eso, pero se quedan en el hecho de que podéis limitar y darle la vuelta al mazo todo el rato y vais a estar todo el rato jugando, mm, siendo que el juego ya puede estar cerrado y podéis terminarlo antes, mm, ¿cachai? Entonces, cuando se libera el Fergus por una copia extra, tú decís, oye, el defensor está súper roto, pero el Fergus se sabe que es una carta fuerte y si tú la tienes liberada, tienes que tener la herramienta para matarlo. mm, ¿Cachai? Pues si ya te jugaron 2 férbulas y no tenías que hacer, vamos al otro. ¿Cachai? claro. El juego no tiene por qué definirse siempre con que ya, se me acabaron las 50 cartas del mazo y vamos recién a la otra. De Mm, repente hay que saber cuándo perder y ceder también. Y también hay que saber cuándo decir, ya, tengo mi mazo listo, con esto puedo ganar y no tengo para qué alargar el juego. ¿Cachai? Entonces Drácula viene por ese lado, como es la intención también de tomar el formato libre y hacerlo un poquitito más ágil, ¿cachai? sí. Tener cartas que de repente pueden pasar un poco más fuertes, pero
El Drácula, claro, tiene la potencia que en el mazo caballero anda súper bien. Claro. Si bien a muchos, hay hartos jugadores a los que no les gusta Drácula por la temática, porque dicen que encaja mejor con primera era que con primer bloque, a mí sí me Claro. gusta Drácula en cuanto al diseño de las cartas. La mayoría me parecen como muy, muy bien pensadas. Forma de Niebla me parece una edición que era completamente necesaria, precisamente para los que parten segundo. Ujú. Pero sí o sí, sí, en mi caso en particular, la carta que me pareció, la única carta que me pareció problemática del nuevo diseño de PBX ha sido hasta ahora Van Helsing, y que me acordé ahora porque dijo de no pasar a llevar las cartas más viejas, porque Van Helsing es un duque y un guardia real. Que es una mezcla. Claro, lo habría hecho, si pudieran volver a recitar, lo habrían hecho coste 3 que Yo lo creo que si dejarían igual. hubiese sido coste 3, igual se hubiese jugado, Ujú, pero ahí te das cuenta de que formato libre no te centraba en el mazo, quizá. claro. ¿Cachai? Porque al final formato libre está tan repleto de talismán en respuesta, anulaciones, la capa, el dorado y millones de cosas más, Ujú, que después no te da el espacio para jugarlo. Entonces, ahí sí o sí, forzosamente tenéis que reemplazar una carta por otra para que el mazo sea más fuerte. ¿Cachai? Y comprendo. esas son las complicaciones que tenéis que tomar, po, que decir, ¿tomamos la decisión de hacer eso, sí o no? Mm. ¿Cachai? ¿Cómo se lo va a tomar la gente? Ojalá que bien. Ya entiendo. Sí. Bien, vamos a avanzar porque no quiero quitarle demasiado tiempo. Ya vamos 50 minutos, le aviso. Dios mío, Dios mío. Y no quiero abusar de su Yo tiempo. creo que Así la que gente quiere ver el spoiler también. yo también lo creo, pero ya lo voy a subir después a las redes para que Ya, lo vean. bueno. Y aquí se queden los que quieran escuchar de diseño y de su experiencia. En Ujú. base a lo mismo, vamos a la penúltima de estas Ya. preguntas, que es cómo se diseña para cada raza el primer bloque extendido. Se tiene una pizarra con las anotaciones de qué ha hecho la raza, qué hace, qué le falta, um, o de qué modo se piensan. Yo he notado ciertas cosas, ciertos patrones que se repiten. Paradójicamente, los titanes son indesterrables, muchos, últimamente. A propósito. A propósito, he visto, por ejemplo, que los faraones botan cartas del oponente, pero también se botan cartas a sí mismos, u otros interactúan con el cementerio como esta no es una carta nueva, pero como Neferite, por Ujú. ejemplo. He visto el caballero ahora en PB 3.0 y me llama mucho la atención y me emociona bastante el caballero de destierro. He visto en el Sombra que se está dando paso a volver al combo Sombra Control, que te mata haciendo un combo ya en late. He visto ahora un dragón que te pide pagar oros para darse fuerza. Entonces que me parece que es algo que será único, asumo yo, del dragón, como el dragón de plata. Dragones que Ujú. paguen oros, rampean sus oros y además los pagan para hacer cosas. Como el Dreygoch, el dragón de plata. Este nuevo dragón cuyo nombre se me olvidó. Em, entonces, he notado ahora en estas nuevas líneas de diseño que han habido a partir de los raciales, de que se le está dando cosas que no necesariamente tiene que ser una identidad fija, solo hago esto, sino que se le están dando marcas textuales, marcas de juego, maneras de jugarse a muchas razas. Siento que hay algunas que les falta todavía definirse bien. En este caso, por ejemplo, el desafiante, que ya vamos a hablar después. Em, y por eso le quería preguntar si existe una línea de diseño para cada raza en primer bloque extendido, o varias líneas, o se ve lo que más le falta y se le da, como pasaba en primer king racial. Le falta un turno uno bueno del héroe, ya, que entre y robe, listo. Pero esa habilidad Claro. la puede tener un héroe, la puede tener un fairy, la puede tener De cualquier hecho, raza. el Orión, si tú lo ponías en un Fairy, también es bueno. Si lo ponías En el desafiante sería increíble. en un Entonces, Eterno, también pero súper eso bueno. no está pasando ahora. Claro. Entonces, y me gustaría Mira, preguntarle en base a eso. y claramente existen tendencias de que algunas razas hacen cosas súper bien. Ujú, Por ejemplo, el dragón desde siempre ha tenido en distintos formatos de juego, de primer bloque, furia, imperio, en todas sus variantes de imperio que han pasado desde 2014 en adelante, que ya, de hecho, este año se cumplen 10 años, imagínate, es Mito y Leyendas cuando quebró no llevaba 10 años, ¿cachai? claro. Entonces lo que estamos viendo ahora es como lo más largo que ha durado la empresa manteniendo el juego, Ujú. ¿cachai? Vamos a llegar al 6 de septiembre, 9 de septiembre, no sé cuándo era, y va a decir, oh, 10 años. 10 Y es años. como, wow. ¿Cachai? Pero siempre el dragón ha tenido este juego con los oros. De Mm, hecho, el mismo dragón que te permite rampear o buscar un oro, va en esa línea. ¿Cachai? Los dragones tienden a ser siempre codiciosos y cosas así, entonces el recurso que representa eso en el juego son los oros, pues, ¿cachai? O sea, al final claro. son tesoros. Eh,
Y claro, así como los dragones, como los desafiantes, como los defensores siempre han sido una raza súper agresiva, que tienen su versión como control con el Figor del Druida, Ujú, pero por ejemplo esa nunca se ha explorado, ¿cachai? Porque siempre se ha pensado en tener un mazo defensor, perdón, y con eso se ha quedado, ¿cachai? ujú. Pasa con los Fairy salió el Splash de los Goblin, que claro, fue un soberano patada de los huevos a muchos, pero por lo menos te da la opción de que el Fairy no te gane en desgaste de 40 turnos, sino que te gane en 4 turnos, si es que es necesario y ya te tiene cerrada la partida. Ujú. ¿Cachai? Quizá hay que verlo así también. Entonces, y cuando se tiene que desarrollar una carta nueva para alguna raza, primero lo que prima es qué es lo que hace la raza. ¿Cachai? No te puedo meter, por ejemplo, quizás tú que juegas con cartas de segundo bloque, Ujú. no sé, pues yo me acuerdo que había en Guerrero Jaguar un aliado que te botaba cartas por la fuerza, Claro. ¿cachai? Era el Tepeyolotl. Eso no puedo llegar y meterlo en titán, po, Mm. ¿cachai? Entonces no te puedo meter un daño directo en base a la fuerza en un mazo titán, porque existe la Iliada y existen millones de cosas más que obviamente te va a matar en 3 turnos. Ujú. ¿Cachai? Entonces, hay límites que se pueden tomar para arriba y para abajo en cada raza. Y por lo menos eso se tratan de explotar y revisar siempre cuando se vayan a hacer cosas. ¿Cachai? Mm. Pasa mucho que, no sé, pues el desafiante siempre tiene la tuata baneada y es Claro. como, pucha, es que la tuata es una carta icónica que anda súper bien, pero es complicado matarla, pues, ¿cachai? O Ujú. tenerla en vida. Claro. ¿Cachai? Y eso sumo que ha limitado en parte muchas cartas de robo que podría llegar a tener el desafiante. Sí, pues porque tú siempre has tenido la tuata, pero el problema es que la tuata es tan buena y tan eficiente que termina baneada. Ahora, la tota con martillo, yo creo que fue el dolor que a todos dijo, ya, sabes que esta tota no se puede ocupar. Sí. Estamos claros. Sí, yo creo firmemente que es una carta de su tiempo y que no debería funcionar en primer bloque. Claro. Po. Sí, sí, al Eh, final termina siendo muy cochina y es como, ya, ok. Pero, pucha, para cuando se hace una carta o se diseña una carta para una raza en específico, se busca primero que esté dentro de lo que podría llegar a jugar la raza ahora o en un futuro, porque siempre Ujú. tiene que estar la opción de poder abrir un poco la estrategia. Y también que sea una carta que tú digáis, igual me gusta, me gustaría tenerla en mi mazo. Y lo otro, lo más importante, que ojalá que vaya siempre con la esencia del juego. Mm. ¿Cachai? Eso, yo creo que siempre va a primar eso ante todo. Ujú. Ante todo siempre va a ser una carta que se pueda jugar, que esté dentro quizás lo que también se necesite para la raza, para cubrir hoyos. Y eso es lo principal. Ya. Y en base a eso, así muy rápidamente, ¿hay alguna raza que sea su preferida a la hora de pensarle cartas que sienta que tiene mucho que explorar, que da paso, que tiene esa gracia, esa chispa para hacer nada? Y una Mm, que sea como, toca diseñar para esto, ¿qué le hacemos? Y que sea la más Mira, difícil para hacer. a mí me gusta mucho el faraón, de lo dije delante. Hoy Ujú. me desenfoqué, pero feo en la cámara, palmado. A mí me gusta mucho lo que es el faraón. Oye, qué veronerizo. Dame un segundo. Sí, sí, no hay problema. Estoy como con miopía. Ya me dejas activar la cámara. Sí, A lo sí. mejor me quedo pegado. Y ahí sí. Ahí sí. Ya volvemos. Ya, como te decía, a mí me gusta mucho el faraón. Ujú. Yo creo que una guada de infancia. Yo cuando chico jugué cartas faraón y todo lo demás y siempre decía, pucha, el Pepi no hace nada, weón, pero igual es un 2-3 que igual me puede servir. Después tenía las temis y cosas así, las tamis, de todo un poco. Ujú. Y siempre me gustó mucho el Neferite. De hecho, una carta que yo conservé desde niño, el Neferite, y dije, ah, Mm. pedazo de removal. Pero estaba muy centrado en el faraón. Y con el tiempo han salido cartas como para darle soporte al faraón, para Ujú. tener, no sé, un baraje con el Tanutamani, ¿cachai? Con el Neko poder tener forma de buscar, ¿cachai? Ujú. Que siga siendo agresivo. Y por lo menos a mí me ha gustado mucho, no sé, ver opciones siempre en el faraón para que se pueda volver a jugar. ¿Cachai? Pero el faraón siempre se apoyó en los jinetes de fuego, las cartas como bien cochinas de que terminan limitadas, entonces al final el Claro. faraón siempre termina como, puede ser una buena raza, pero el problema es que el soporte de la edición siempre está baneado, ¿cachai? O lo está Ujú. limitado por las comunidades porque encuentran que sí, es muy barzo que te jueguen 3 jinetes de fuego, un Baspef y un mazo sacerdote te gane haciendo nada. Claro. ¿Cachai? Pero lo bueno del faraón es que tiene como dos salidas. El faraón Claro, daño directo y el faraón el autodestrucción, el de pegarse a sí mismo por pegarle al oponente. es como sacrificio, ¿cachai? Es Claro. como
para yo matarte igual me pego, ¿cachai? Que es como el mazo sombra de segundo bloque, o no sé si es segundo bloque o crónica, y te pegáis todo el mazo y pegáis como en un puro guate, Ah, sí. Sí, 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 ¿cachai? sí, el de Es segundo como esa bloque. intención, obviamente no a esa altura, obviamente porque es súper Evidente. diferente, Sí. pero por lo menos a mí Faraón siempre me ha gustado. Ahora, evidentemente hay otra raza que también le tengo mucho cariño, ¿cachai? Por ejemplo, el Sombra me gusta mucho, el Titán me gusta mucho. Siento que con el tiempo que se hizo todo, por ejemplo, en Helénica, el aniversario Helénica, eh, supimos resolver una necesidad de tener una carta como insigne en ese tiempo y darle una vida nueva, que fue Ujú, el Cronos. claro. ¿Cachai? El Cronos siempre yo la encontré una buena carta, pero nunca veía mazo. No había mazo que la pudiera permitir jugar. Habían súper pocos jugadores que la ocupaban. Y no era una carta que tú decís, ¿sabes que sí? Tengo que ponerla en el mazo. Y Mm, con el rework que se le hizo, quedó bastante jugable. Y por lo menos siento que ahí sí, se cumplió con el objetivo de que era sacar una carta clave, ¿cachai? Que después igual se repartió para todo el mundo, los ujú. Premier, ¿cachai? Salieron los mazos preconstruidos. Sí, eso Ahora fue muy también bueno, en mi opinión. viene como Booyah Box también dentro de los de Leyendas 3. Ujú, Entonces, es rico tener una carta que diga, sí, ¿sabes qué? Ahora se puede jugar. Y una carta clásica, icónica, ¿cachai? Con una ilustración muy hermosa. ujú. Algún día, Que, Arturo de Camelot, algún día. claro, ¿cachai? Pero en Espada no se reworkearon cartas porque en realidad había un poco de miedo también cómo se iba Claro. a tomar. Pero Sí, ya pero se entendió que era el camino, que sí, se pueden mejorar cartas, ¿cachai? Los hay kits de tiempo extensión fueron para las eso. primeras. Hay mucho tiempo, mucho Eventualmente tiempo. va a pasar. Ajá. Y alguna que usted en personal le pregunten así, ya, le manden, diseñe para tal raza, que diga, es muy difícil o no me gusta tanto. Mira, la que no me gusta mucho a mí en lo personal es el Fairy. Mm, Porque el Fairy tiene un estilo de juego tan marcado que de repente tratar de hacerle cartas en específico para abrir un mazo nuevo, al final todos llegan a la Morgana con la Pixie. mm, Entonces, como es tan eficiente la Morgana con Pixie, tan buena, que sacar a la gente de ahí, de ese nicho, es súper complicado. De hecho, cuando hicimos los Goblins, fue tratar de abrir un poco otro mazo. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Te sale Morgana Pixie y de repente te revienta con los Goblins en un par de turnos. claro, ese ¿Cachai? es un problema que no se podía prever así a simple vista. Quizás No, pues, sí no, ver el no había Goblin cómo. Stone que fuera una vez por tu turno, pero fuera de eso, Claro. el resto de que se armara un mazo tan consistente con con dos bases tan fuertes. La Pixie, la Nimue, ¿cachai? Por ejemplo, ahora salió la Ibel, Ujú, que creo que ya lo mostraron, que cuando había atacado, declarado atacante, tus aliados de Fairy de coste uno menos, y ganaban una fuerza en la fase final, po, ujú, ¿cachai? Y ahí como que te vas dando cuenta al tiro que el mazo Fairy también trata de ir para ese lado con los Fairy de coste uno, hacer un poco plaga, ir al agro, ¿cachai? claro, sí, sí, Espero se que te haya nota. mostrado esa carta, o si no la cagué. Ah, No, no, sí, sí se muestra, no sé. no se mostró. Sí, sí. Se ha mostrado harto ya de PBX. Sí, de hecho creo que queda poquito ya para que se termine de mostrar todo. Y siguiendo eso mismo, la última pregunta antes de pasar directamente con el spoiler. ¿Qué nos espera en primer bloque extendido 3.0 desde los desafíos de diseño? ¿Qué nos espera en esta línea y qué es lo que más le gustaría, o no sé si qué es lo que más le gustaría ver, sino que qué nos puede decir usted con respecto a este camino de diseño que estamos tomando en PBX3? Y porque creemos que es el mejor camino, creemos que es la mejor manera de ver primer bloque. ¿Qué es lo que más le emociona de Mira, a las mí nuevas las mecánicas? ilustraciones, lo primero, encuentro por la vista de partida. Sí. Las ilustraciones hay unas que son atómicas, o sea, el trabajo de Iki Touch, ¿cachai? Y tener a Genso de vuelta, tener a un artista que yo no lo había visto mucho, que es Pictor, y Gonzalo Lotito, ¿cachai? Que son como Mm. ilustradores que de verdad le han puesto un corazón, pero increíble a las cartas del último tiempo. Francisco Guerra por ahí, y hay varios que están repitiendo. Juan Vázquez, Hay siguiendo ilustraciones que son teniéndolo. increíbles de las que he visto. ¿Cachai? Por ejemplo, el Resplandor de Jeca, que es Ujú. como la mega real que salió, que la ilustró Juan Vázquez. Tú te das cuenta y dices, oye, ¿sabes qué? Hay una calidad de dibujo que sigue manteniendo la esencia de decir, ¿sabes qué? Me dan ganas de jugar Mito y Leyenda porque las cartas son bonitas, bueno. Ujú. Nitrox también por su lado, con el Lugaid, que se ha visto por ahí por imágenes, no más menos se ha visto la habilidad. Creo que todo, claro, todo lo bonito entra por la vista de primera instancia, pero lo que más me sorprende o me gustaría destacar a mí es que todo lo que se hizo fue básicamente para tapar hoyos de estrategias que quizás les faltaba un poco o abrir mazos nuevos.
¿cachai? De Perfecto. las vasallos cortesanos, pucha, el Cid Palamades, que es el caballero que te va haciendo destierro, y Ujú. ahora obviamente te va a hacer el juego Con con el el Cid Gabriel. Gabriel, es como, oye, otro mazo que puedo armar en vaso este, ¿cachai? Ujú. Y igual es rico porque el Cid Palamades se va bonificando el solo, ¿cachai? Una vez por turno se destierra una carta, desde cómo llega el destierro va a ganar uno permanente, ¿cachai? La fuerza permanente la empezamos a trabajar en Helénica, pero dijimos ya, peguemos el saltito aquí, quizás, no sé, pues, esta salió un poquitito adelantada, sabiendo que Helénica venía después, pero dijimos Ujú. ya, juguémonos un poco con el concepto permanente Que es y, una muy buena edición. claro, encuentro que, claro, hay de todo. Hay, por ejemplo, hay unos talismanes de soporte que son vasallos, ¿cachai? Y tú decís, oye, esta carta en específico me saca un problema muy grande, por ejemplo, el Magdato, ¿cachai? Decís, Ujú. pero ¿cómo me va a sacar el Magdato? Después cuando salga la carta se van a dar cuenta, ¿cachai? Pero hay muchas cartas que se hicieron súper específicas para tener soporte, Ujú. ¿cachai? Yo entiendo que los mazos de 50 cartas se hacen chicos. Me encantaría que, ojalá este 2024 alguna tienda se anime a jugar con Cyborg, 60. O con ¿cachai? 60. No, 60 yo siempre lo he pensado, pero digo, no, Cyborg puede cumplir eso. Mm. Pero claro, es un sueño también. Entiendo que existe la nostalgia, la gente obviamente no va a querer jugar con Cyborg, pero de repente el juego se te puede hacer más entretenido, más diferente, en otro formato. Por ejemplo, en Imperio todo se juega con Cyborg en segundo bloque, no sé si se juega, En segundo bloque pero no. por ejemplo, todo lo que Imperio Fury extendido de ahí para adelante se juega con Cyborg y te da la posibilidad de repente que un mazo que te puede papear en un turno, después con dos, tres cartas lo puedes frenar un poco y puedes desarrollar tu estrategia, ¿cachai? Mm. O podías hacer tu mazo muy papero más todavía. Entonces depende de cómo lo lleves. Pero yo creo que eso es como lo que nos podemos dejar sorprender, ¿cachai? Por lo menos las 32 cartas que vienen en los sobres son cartas que vienen a ayudar. Mm. ¿Cachai? No hay ninguna carta que venga como a romperte un mazo. Todo viene a ayudar o resolver problemas o dar herramientas para que un mazo que es muy débil contra otro pueda tener mejores herramientas. Mm. ¿Cachai? Y las cartas que vienen en los kits de batalla y la loot box, o sea, la toolkit, vienen a lo mismo. Mm. ¿Cachai? Y la toolkit a mí me gusta mucho porque es como, oye, no tengo nada. Por ejemplo, yo empecé a jugar primera era y no tenía nada. Nada, nada, Ujú. nada, nada. Y hice un unboxing de todos los productos de Chinian y de la loot box y ya empecé a jugar. Listo. Listo. Tenía un par de colecciones guardadas, me conseguí la mitad de otras cartas y a jugar un torneo. Así. Y vaya resultado que saca en ese torneo. Sí, aquí tengo el playmat, bonito. Lo ocupo para todos los días para hacer un video. Eso quería preguntarle si, aparte, muy rápidamente, ¿no vienen cartas de rework dentro de los sobres de Leyendas 3.0? Sí, sí vienen. Lo que pasa es que, a ver, hay algunas que sí se consideran dentro de la lista. De las 36 se refiere. No, pues, de las De las, 32 tre- nuevas, de las esas son 32. totalmente Ah, ya. nuevas. Ya. ¿Cachai? ¿Y Pero van a haber dentro alguna rework de las dentro de...? 300, de las 300 que el total de todas las otras cosas, sí vienen. Ah, perfecto. ¿Cachai? Por ejemplo, Sí, sí, es muy bonito el ver. Oscuro Hades, el Gran Wyrm, la Llama Fría, y el Ujú. Pepi, ¿Y ¿cachai? reworks nuevos? No, reworks nuevos no, Ah, ya, todavía no. no, todavía no, porque eso se decidió guardarlos como para los aniversarios, Claro. honestamente. Ah, ya, sí, sí, perfecto. Bien. Porque se partió con el Helénica, aniversario, todo lo que fuera reward dentro de la edición, después Ujú. Hijos de Dana, Dominios de Ra van a venir igual. ¿Cachai? Qué emoción yo por Hijos de Dana en lo personal. Voy a ver ya Sí, el pic es del trabajo de hermoso. diseño. Mira, yo creo que eso es digno de destacar. En Espada Sagrada todos sabemos que el producto no salió tan bien al principio Ujú. porque se partió con un aniversario y como dice un amigo, siempre menciona que el primer panqueque nunca sale bien Ujú. y es totalmente cierto, ¿cachai? No te queda bien, te queda pegada la masa, qué sé yo. Pero las cartas que salieron en ese momento eran muy conmemorativas de los 20 años solamente, Mm. ¿cachai? No se tomó como pilar fundamental el desarrollo del juego en estrategia, ¿cachai? Fue solamente coleccionismo y nostalgia. ¿Cachai? ¿Qué es lo que se hizo con Helénica? Dijimos, ya, se puede reworkear cartas, porque ya se habían hecho con los kits de extensión de primer bloque, de espada, Helénica, dominio y todo lo demás. Y dijimos, ya, sí, metamos cartitas. Y se fueron arreglando las cartas que dijimos nosotros, oye, esta ilustración es hermosa, el homúnculo, una Ujú. carta muy bonita. ¿Y por qué no se juega? Mejorémosle la habilidad. Uf, ¿Cachai? Con Dana mucha pega porque hay 1000 cartas muy bonitas Es que son y todas casi bonitas. ninguna. Oh, es que Dana es terrible. Mira, entonces, y el objetivo de Helénica fue como ya, tocar nostalgia, obvio, Ujú. sacar cartas nuevas,
Ujú. que fueron los reworks, ¿cachai? De hecho, no se ilustraron cartas nuevas, me parece. Eh, Ni para eventualmente relatos. y para relatos, obviamente sí, po, ¿cachai? Claro. Si relato viene lo mismo de espada, que es como cuenta una historia, por lo menos era Percival, ¿cachai? Que Mm. tenía como el protagonismo dentro de esos relatos. Y para los de Lénica que no han salido, también está hecho esa cuestión hace como un año también. No, no, 6 meses, 9 meses. Está hace mucho rato eso. Pero claro, cuando salgan van a darse cuenta de que no hay cartas como antiguas quizás, que se hayan reworkeado, una que otra quizás, pero para darle más consistencia al juego, pero sí hay mucha carta nueva. Y eso es bacán, po, ¿cachai? Porque al final te das cuenta de que el juego tiene que ir evolucionando en el tiempo y hay Mm. mucha historia que también se pueden seguir contando. Claro, Sí, claro, perfecto. así que eso. Bien, entonces ya para cerrar, dejar de Obvio. quitarle el tiempo que nos hemos extendido demasiado, pero yo Y he nos pasamos. disfrutado personalmente, agradezco muchísimo, muchísimo todo su apoyo, toda esta conversación. Me ha servido mucho para, no solo para entender cómo diseña ya una compañía como tal, sino el proceso que hay detrás de la creación de las cartas y de las ediciones para el mitos y leyendas. Sobre todo para un bloque que ya existe. Entonces, lo que la gente estaba esperando, espero que no lo hayan estado esperando durante la hora 10 que llevamos. Mira, el De que llegó todo, acá se merece el spoiler. se lo merece. Así Se lo que merece. yo creo que si es que esto lo subo hoy día sábado, que lo estamos grabando, o el Ujú. domingo, me voy a esperar unos días para subirlo a las redes sociales para que tengan que verlo, para que el que lo Sí, vea se lo merezca. sí. Bueno, Entonces, voy a quitar el back de para mí, mi, es bonito ese back, me gusta a mí. a mí me fascina y me trae muchos Muy muy, bonito. muy, muy bonitos recuerdos y lo Yo voy por a ahí tengo quitar. unas cartas en mi carpeta que tienen ese back y digo, "Oye, que era bonito este back". De hecho, el de Furia de clásico no me gusta. De hecho, el de Furia, el de Asgard, no me gusta ese. No, a mí tampoco. A No, mí no me tampoco. gusta. Por más que me encantan esas ediciones, me traen muchos recuerdos, no. No, no me gusta. También No. soy de los que no me gusta ese back, lo asumo. Entonces vamos a presentar, ya di el nombre, di la fuerza, no di el coste ni la habilidad, a Bladudo Baildid, el rey legendario de los britanos. Es un rey del que no se le conoce a ciencia cierta si es que es real o no. En la Ujú. bibliografía que pude buscar, ni siquiera buscando en los libros como los celtas de Hebert o los germanos, pude encontrar demasiada información sobre él. En Wikipedia escasea, evidentemente. Se estima que su fecha de nacimiento rondea entre los 500 y los 800 antes de Cristo y que construyó Bath, una ciudad o un castillo con aguas termales que dedicó a la diosa Artemisa o Atenea, a pesar de ser Ujú. un rey germano, entendiendo todo el tema de sincretismo cultural y religioso que afectó a esa zona durante ese largo periodo. Se entremezclan las fechas, evidentemente, pero sé que no les importa eso. Así que vamos a ir directamente a Aunque no lo mostrar. creas, hay gente que sí le importa el tema de la leyenda y muchas veces reclaman mucho Ujú. cuando una carta sale sin texto épico. Es Sí, como, yo, no, ¿por yo qué? también, en lo personal, yo estudié literatura en la Ah, universidad y lo que me hizo entrar a estudiar literatura no solo fueron los libros, sino que fue ujú. precisamente este juego desgraciado. Porque Mm, el tema que más a mí me apasiona es la mitología. Y es un tema que manejo muy bien. Y por lo tanto vamos a mostrar entonces a Bladud 1, 2, 3. ujú. Coste 3, fuerza 2, desafiante, la mejor raza que existe. Para ti. Bien, para mí. Em, Mientras la duda esté en juego, tus aliados de coste 1 o menos ganan 1 a la fuerza. Es una carta de rareza cortesano, dentro de las que se incluyen las 300 de Leyendas 3.0. Y voy a dar primero mi impresión de la carta y después le dejaré a usted que es el gran maestro de diseño para que nos cuente Yo un ni me poco acordaba, más. honestamente. Ha pasado tiempo desde Sí, que pasa, salió. pasado tiempo. Bien, Vladud. A mí me gusta esta carta. Me parece que si se compara con cartas como podría ser Van Helsing o Duque Godofredo o con la EOS, no es una carta que se vaya a ver a menos, principalmente porque son razas diferentes y yo prefiero mil veces que las razas tengan habilidades que las distingan antes de que a todos les saquen un aliado coste 3 que dé más uno a todos. Entonces, esto abre un nuevo camino para el mazo desafiante que no tenía y que si lo tenía era más difuso. El desafiante se suele jugar control o mid, pero pocas veces se juega agro con los Tutatis, con la Satchrise, con el Bubri. Em,
Y principalmente no se juega del todo agro, de manera agresiva plaga, porque los bonificadores de fuerza del desafiante son solo uno, que es la Claro, la Lesia. lista. La Morrigan no se juega porque es muy mala. Ujú. Yo estoy esperando su rework eventualmente. Y el Bladud creo yo que es lo que viene a facilitar el turno 2 del desafiante para empezar a meter presión cuando partes con, por ejemplo, puedes partir con Ashrise, Ogam, Alesia, turno 1, 2 Ujú. Ashrise, por ejemplo. Em, y eventualmente, yo creo que si está Bladud, habrán más algún que otro desafiante que vaya a salir de coste 1 o 0 que haga algo. Y jugar turno 2 Bladud o para ir finiquitando, ayudar a la estrategia del desafiante con esta carta. Para el desafiante clasiquero que se juega, el midrange no se va a ver, estoy seguro, pero porque como usted mismo dijo, las cartas aquí vienen a abrir caminos y líneas de juego diferentes. Y a mí me emociona bastante ver a un desafiante que tenga Latch Rise, que tenga los Tutatis. Ojalá que tenga otro, el de Navititas quizás, pero que tenga otro aliado fuerte con una condición de coste 1 o 0. Y el talismán coste 4 que lo juega sin habilidad del cementerio, después meter un Bladud ir metiendo presión. Em, Esa es como mi apreciación, sobre todo porque el desafiante en racial, esta variante, la de los monitos bajos, tiene muy buenos matchups. Y entre esos buenos matchups se encuentra el sombra. A pesar de todo, y parte el sombra con Kobold y algo más. Tú bajas Ashrise, Alesia y ya lo frenas un poco. Le cuesta avanzar y no va a cabecear su Kobold al tiro. Claro. Em, Al defensor también le puede jugar un poco más para atrás y hay que entender de que si es que esto va a ser eventualmente una plaga de monitos de coste 1 o de coste 0, tiene que tratar de competir de alguna u otra manera con los mazos plagas que ya existen. Entonces yo le veo mucho potencial a esta carta y no solo potencial por su habilidad, sino por lo que nos va a proponer a futuro. Yo ahora me callo, que soy el entrevistador, quiero que me cuente todo acerca de este muchacho. A ver, cuando se hizo ese, nosotros ya sabíamos que eventualmente tenía el Tutatis, Ujú, tenía la Ashrise y otro aliado de coste uno menos que sea como desafiante, como tal, para jugar racial, quizás no había mucho, ujú, ¿cachai? De hecho, si hubiese sido bonificador solamente los desafiantes, hubiese sido una mala carta. Acá nunca hay que olvidar que las cartas se hacen para el juego, no ujú, para un formato. ujú, Entonces, acá yo podría arriesgar perfectamente a decir, ¿sabes qué? Voy a jugar full agro con monos de coste muy bajo y voy a tener este que bonifique toda la mesa. Porque la gracia de este es que no tiene que estar en defensa. ujú, ¿Cachai? Tú podís jugarlo igual y atacar con él y el bono va a seguir estando porque dice mientras esté en juego. ujú, ¿Cachai? La carta de dominios de Ra que bonifica a los faraones tiene que estar en línea de defensa. ujú. No sé si. ¿Cómo se llama este? Espera, se me El olvidó. arma nueva, el martillo, de Pero Helénica también. Si es que el portador está en defensa, los demás ganan más uno. claro, ¿cachai? Ujú, Entonces, este ya de partida viene a full em, a darle soporte a la raza como tal, o los aliados de coste uno menos, ¿cachai? Ahora, cuando se hizo Nativitas, dijimos, oye, pero espérate, tratemos de sacar otro aliado de coste uno que sea más o menos como consistente, que pueda ir en este mazo plaga, porque si no, ¿qué iba a pasar? Iba a quedar abandonado, totalmente sin ujú, uso, ¿cachai? Y ahí es cuando uno dice, Bladud no viene a jugarse en el mazo con Aine, ¿cachai? Porque no tiene sentido que juegue ahí, porque la mayoría de los aliados que vaya a tener, ¿cuántas Aines se juegan? Tres. ¿Cuánto espacio vaya a perder por meter de repente los tres tutat y lo demás? Te va a cambiar el mazo completo. claro. ¿Cachai? No Entonces va lo a que ser se el hace típico acá, midrange desafiante que juega con mid-gears para ir pegando de a poco, de a poco, de a claro, poco y con matchup. claro. Entonces, por ejemplo, esto, Mm, si tú lo miráis, es igual que una Mozziel de fuego. sí. ¿Cachai? Pero se dice, si está en línea de defensa, tu aliado gana uno a la fuerza, ¿cachai? Y en respuesta que se ha afectado, bueno, esa habilidad nadie lo ocupa, siempre está tapeado uno cuando lo juega, pero es muy parecida. Las dos son de frecuencia cortesano, ¿cachai? Pero podrían ir perfectamente en un mazo plaga, ¿cachai? Pero el Bladud, la gracia que tiene es que, claro, tú podías bonificarlo igual, podías atacar con él, ¿cachai? Y le Zucker no podías dar salta fuerza de por la derecha. repente. Claro, pues, ¿cachai? Entonces te sirve, ¿cachai? Ujú, Ahora, si hubiese dado más uno a todos los desafiantes, quizás hubiese sido cochino porque se bonifica todo el mazo. Y mm, ahí quizás hubiese entrado en el mazo control con la INE. claro. Sí, a Entonces, mí me gusta mucho y yo se lo había comentado, me acuerdo cuando
me mandaron Ujú. esta cartita para spoilear que no sé si estará, yo creo que sí. Y si no, bueno, lo entiendo, pero que la plaga del desafiante no sea como la plaga de un bestia en jugar 3 escarabajos al tiro, que sea una plaga Claro, al no uso, son de sino furia. que la plaga del desafiante sea jugar aliados de fuerza A pulso. alta y coste bajo, pero que te metan condiciones por tenerlo en juego. Claro, por ejemplo, la Ash Race, obviamente, si vas a atacar, tenés que pagarte dos. Si Ujú. quieres atacar con el Tutati, tienes que atacar con todo. Sí, entonces ¿Cachai? esa idea, que más desafiantes, un desafiante futuro, no sé, un 1-3 que, o sí, un 1-4 que se drena solo, aunque no Ujú. ataque como el Baduino, por ejemplo. Claro. Entonces, es una línea que me parece más interesante y que no es como jugar solo a atacar a lo loco y plagarte a lo loco, sino que tienes que estar pensando cómo jugar y que el talismán de coste, yo quiero jugar ese talismán, ojalá que Ujú. salgan más de coste 1 y 0 a futuro para jugar ese talismán y meterlo sin condiciones y sin habilidad y atacar directamente. Claro, de hecho, ¿cómo se la caravana de los muertos, Caravana creo? de los muertos, sí. Sí, la caravana de los muertos también viene como a decir, ya, ¿sabéis qué? Puedo jugar con aliados de coste uno. De hecho, en Relatos de Espada también salió un talismán que te traía aliados, ¿cachai? Mm, Entonces, te podía hacer un mazo plaga de coste uno en un formato libre, eventualmente, y vaya a tener más herramientas que quizás para potenciarlo, claro. O en ¿cachai? el full, por ejemplo. En el full, ¿cachai? Le podéis jugar con toda la cochinada y de repente sí, ya necesito dos aliados fuertes que peguen mucho, que a lo mejor sean hasta titán con los noctumbros, como tú me Ujú. mencionaste delante, y para adelante nomás, po. Te pego y te mato de un guatecito. Aguanto lo suficiente y te mato. O te voy Me, metiendo me daño parece que preciso. la caravana de los muertos solo juega a coste uno, ¿cierto? No, no juega a coste uno menos. No me Eh, acuerdo. Si uno podría llegar a jugar un demonio del cementerio si es que se cayó. déjame revisarlo, no me acuerdo. O el Que son dragoncito no, el 1-3 me parece, o el 1-2. el 1-3 es el. ¿Cómo se llama? Que hay tanta carta nueva. ¿Sabes qué? Mira, lo que pasa es que en este punto, cuando estamos todos como conociendo públicamente todas las cartas, Ujú. hay un periodo que uno se las tiene que aprender igual por dibujo, por el Claro. efecto, y después uno se aprende el nombre. Yo soy súper honesto. Ujú. Yo al principio me acuerdo de cuando hicimos las cartas, le hablamos siempre del efecto. Ujú. Después tú conoces el personaje y después, recién vengo yo, muchas veces después de los 6 meses, digo, ah, que era bonita la carta, o la cagamos con la habilidad, podría haber sido mejor, ¿cachai? Tú Mm. las conoces después, po. Ese yo creo que es un síndrome doloroso el de decir, ok, quedó linda esta carta, pero pucha que le hicimos mala habilidad. Me pasó. Bueno, en mi TCG es lo mismo, como yo estoy dibujando todas las cartas, entonces Ujú. hay algunas que digo así como, oh, esta habilidad la tengo que hacer de nuevo, la tengo que mejorar. Como todavía no está publicado, entonces me salvo Hay por ahora. tiempo, Pero claro. eventualmente alguna carta que me haya gustado mucho y que vea que no se juegue, cuando llegue el momento, me va a doler. Me va a Te va a doler. doler. Y sabéis que es súper frustrante decir, por ejemplo, en Furia Extendido salió una carta que se llama Lágrimas de Urano, que Ujú, después cuando vimos la ilustración fue como, Dios mío, qué carta más preciosa. Pero después dijimos, pucha, justo le metimos un efecto más o menos, nomás como de relleno. ujú. Y fue como, no teníamos nada que hacer ahora, sí, la carta ya está impresa. Me pasó con Furia Extendido, cuando vi a la Estia, cuando Ujú. salió Roma, ¿Ya? dije, esta carta es preciosa, me fascina. Yo jugaría Furia Extendida para jugar a la bestia, pero no va porque es una chayita, entonces no es Claro, muy po. buena. Pero Sí, pasa. A mí pero en pasa. este caso yo creo que el Bladud tiene mucha oportunidad y que si bien a lo mejor si es que no vienen más desafiantes de coste euro de momento, Ujú. no se vea mucho, Hay que estar en el radar, po. Por pero está en el ejemplo, radar. A mí me motiva mucho la idea de jugar un desafiante así. ya, pensemos que la Dana está libre. Que existiera, se pudiese Imaginemos. jugar en todos los mazos. Iría con Bladud también, po, porque Ujú, imagínate, le daréis más una de fuerza y te sacaría el problema del águila imperial. ujú. Y si intentan sacar el Bladud, se baraja. Claro, ¿cachai? Entonces, yo creo que muchas siempre hay que pensarlo desde ese punto de vista. Hay gente que se enoja porque salen cartas nuevas, hay otros que dicen, oye, la carta mala, pero hay otros que tienen la mente abierta y decir, ¿sabes qué? Ya, si me puede servir para jugar. O de repente, yo igual me aburro jugar el mismo mazo siempre, Ujú. ¿cachai? Sí, Es la gracia también de que puedes jugar raciar y tenéis 12 opciones en primer bloque, 16 opciones en primera era. Y en Full Extendida no hay tantas, pero por lo menos se pueden jugar todos los mazos sin problema. ujú. Y de repente aburrí y dices, ya me voy a cambiar de raza. Y de repente sí, sabes que con esta vuelvo a mi raza anterior. Claro, sí, eso es muy bueno. Yo eventualmente sé que, porque al menos todo que este equipo de diseño es menos cerrado, menos cuadrado a la hora de pensar habilidades. Entonces, asumo yo, eventualmente van a haber distintas formas de jugar cada raza. Ya el tema de los nombres me pareció arriesgado, pero es como tiene que ser un juego de cartas. Tiene que arriesgar a crear cosas nuevas porque
Si no, no sirve. Si no, es jugar siempre lo mismo. Entonces, Te quede lo eventualmente. mismo. Es fome que te quede lo mismo, porque si Sí. no es como no tenís factor sorpresa, no te Ujú. emocionás cuando sale algo nuevo porque es todo lo mismo. Ujú. Yo le pregunté, me acuerdo, a Don Uni si es que Ujú, eventualmente habrían desafiantes que tuvieran efectos al mostrarse para jugar con la Rhiannon, con la Aine, o que muestren cartas. Por ejemplo, si claro. llegaran a reworkear a Letain, que antes Ujú, mostraba y ordenaba, que tuvieran efectos así. Entonces, siento que en estas formas de pensar el juego, de pensar más allá de lo que, con lo que existe, y ampliar ujú. esas opciones. Entonces, siento yo de que esta carta es como una representación de lo que puede ser el desafiante a futuro, de lo que puede significar y no simplemente un aliado 2-2 que cuando entra roba, o que Claro. ataca cuando entra en juego y es un 2-3. Entonces, a mí me gusta en lo personal. Siento que es una carta que jugaré sí o sí. Y si ya hay más desafiantes coste 1 futuro y coste 0, yo creo que ese mazo le tengo fe con la caravana de los muertos. Sí, yo creo que coste cero, no sé si tantos. Coste uno, yo creo que Coste sí. 1 sí. ¿Cachai? Porque el coste cero siempre es un problema que te genera Nivel alcohol, que interacciones está baneado, con justa difíciles, razón. ¿cachai? No sé, po, aliado arma a la mesa gratis, primer turno, ¿cachai? Es Mm, como complicado controlarlo. sí, Es difícil, pero eso. bueno. Entonces, vamos con las palabras de cierre, ya para terminar finalmente. ¿Algo que quiera decir, algún mensaje que quiera dar a la gente? Este canal está en su mayoría especializado en mitos y leyendas, pero en el apartado más técnico de creación, de diseño. Ujú. em, ¿Hay algo que le gustaría decir a la gente que le encanta pensar en habilidades de cartas, que dedican mucho tiempo de su tiempo libre a revisar las ediciones de primer bloque, ver una carta vieja y decir cómo le haríamos esta habilidad? ¿Cómo le gustaría despedirse usted a esta gente? Yo creo que primero a todos los que llegaron hasta acá, gracias. Ujú. Nos pegamos una maratón de buena, Muchas gracias. buena, buen hablado. Ujú, Y antes que me despida, pucha, animar a la gente que de verdad apoye, por ejemplo, canales como el tuyo, que sí se dan el tiempo de hacer una crítica constructiva siempre, con altura de mira, y que no todo es malo siempre, ¿cachai? Porque es súper, por lo menos en Chile somos súper chaqueteros siempre como sociedad, mm, y tirar todo para abajo no apoya mucho cuando de repente tú estás trabajando a largo plazo. mm, Hay muchas cosas que se han hecho con el tiempo en mitos que han sido a largo plazo. Por ejemplo, los keys raciales que están pendientes, hay cartas ahí que tú decís, ¿sabéis qué? Van a entrar fijos en los mazos porque son cartas que se hicieron pensadas específicamente para que se jugaran. Y por ejemplo, lo más probable es que algunas cartas de leyendas necesitan de esos keys raciales, mm, ¿cachai? Porque tú decís, hoy, por ejemplo, el héroe, ya el héroe, todos saben del Eneas, pero el Eneas no es la única carta que está ahí, po, y hay otras más. Entonces, yo animo de verdad a la gente que se dé el tiempo de conocer los puntos de vista de toda la gente y antes de juzgar a la primera, trate de hacer una reflexión interna. Y siento que eso tú, por lo menos tú lo plasmas muy bien en tu canal, que es como propones soluciones a problemas reales que tú identificas y me encanta tu forma de pensarlo y cómo transmitirlo. ¿Cachai? Entonces, mm. pucha, ojalá que la gente también valore eso, se suscriba aquí a tu canal, que pueda crecer mucho. Yo por lo menos me comprometo a tratar de apoyarte en lo que te pueda apoyar siempre y me encantaría que la gente sea más, ¿cómo se dice? Que pueda pensar un poquitito más antes de escupir hacia afuera. Claro, que es muy difícil, creo yo. Estilo. Al menos en la comunidad chiquita de este canal, a mí me parece de que se salva un poco de esa regla, pero hay que aceptar cómo es primer bloque, hay que aceptar Claro. cómo es la cosa. Primer Pero bueno, bloque tiene muchas cosas buenas y también cosas malas, y sí, hay que saber convivir con ellas siempre. sí, es parte, parece que arraigada y esencial del bloque. Del Bien, juego. don Así que eso, Mazos, ha muchísimas sido gracias por un estar gusto aquí. por acá haber estado conversando un ratito y qué bueno que no tuve que tocar ninguna perilla en el OBS hoy día. Es bacán eso. Bueno, pero me ayudó mucho con el OBS a mí. Sí, pero es parte de. Muchas gracias por su experiencia, por su apoyo y por este pedazo de spoiler que me ha tenido emocionado desde que lo recibí. Y. Respóndeme una pregunta tú, Ujú, que tú recibiste el spoiler hace ya como 3 días. ujú. ¿Has sentido ansiedad de querer comunicarlo al tiro? De decir, oh, mira, se me ocurren todas estas combinaciones y lo has conversado con alguien. No he conversado con nadie al spoiler porque, como le digo a mis amigos que juegan PvE, que me gustaría que Ujú. jugaran mucho, así como para seguir con ellos al reino, jugar constantemente.
Ellos pescan ya cuando sale el producto, vamos a jugar un sellado. Ah, ya. Pero, pero no le mostré a nadie el spoiler ni hablé de él, así como de su habilidad, porque me gustaba pensar más como cuando llegaba el momento qué iba a decir cuando tuviera que presentarlo. Entonces, Ya, qué se me ocurrían y qué futuras líneas del desafiante me gustaría ver también. Entonces, claro. ya prepararé algo con eso, qué líneas. Así lo hice con el Olímpico una vez. ¿Qué le haría yo al Olímpico? Hice un videito de eso. Ahora voy a hacer uno del desafiante. En base quizás ya a esta nueva cartita. Y eso. Entonces, nos despedimos aquí. Muchas gracias, don Sebastián, don Mazos, por acompañarme. Y hasta la próxima. Ya, pues, nos vemos en la siguiente. Nos vemos.